días. Saludamos a todos los amigos, amigas, ministros, Iglesia del Señor y pueblo que a esta hora nos va a estar mirando a través de la pantalla. Y queremos llevar con el Pastor Medardo, quien está con nosotros, pastor y maestro, Pastor Medardo. Le vamos a saludar, Pastor. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días y buenos días dependiendo del horario en que van a ver esta grabación, a todos ustedes les saludamos en la preciosa paz del Señor Jesucristo. Bueno, queremos llevar una administración a través de la palabra, un enfoque a través de lo que se está dando ahora en lo contemporáneo, el apogeo que se está teniendo cuando la presidenta Bachelet toma como iniciativa en el discurso de 21 de mayo llevar al Parlamento la iniciativa de poder legislar el aborto terapéutico, y de eso es lo que hoy en esta hora vamos a hablar con el pastor, de la mirada de la palabra, de la mirada de defender la verdad de la Escritura. En este momento, si hay algo que ataja y no permite que se pueda abortar, es la modificación del artículo 119 del Código Sanitario. Este artículo es el que no permite de que haya aborto. Dice así: señala, no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar la muerte. Es por eso que se quiere luchar del poder ejecutivo y traspasarlo al poder legislativo para que esto se haga ley, y está entre cejas. Hay una obsesión muy desenfrenada de los actores políticos en esta hora para poder llevar a cabo la despenalización del aborto en nuestra nación. Si tuviéramos que hablar en nuestro continente, es el único país, en América del Sur, es el único país que no tiene la ley de aborto legislada. Los demás la tienen. Y hay 5 naciones en el mundo que están restringiendo esto. La mayoría todo lo ha tenido, y pareciera que si no estamos a la par con todo, la sociedad no está desarrollada y no está bien. Pastor Medardo, despenalización del aborto acá en Chile. Las circunstancias que están pidiendo para que se legisle esta es la inviabilidad del feto, 1, 2, violación, y 3, que la madre esté en peligro. Bueno, una de las cosas que, de acuerdo a lo que está leyendo ahí, de acuerdo a esa ley o esos artículos, tiene que ver con causar la muerte. Pero en esta legislación se supone que ahora solamente muerte sería no para la criatura, sino que sería muerte para lo que es la madre, ¿no? O sea, salvar la vida de la madre, que no causar la muerte, pero que en el fondo no la causarían los que intervienen en esto, sino que puede ser que el niño, ¿cierto?, o el feto, dependiendo de su desarrollo, su etapa, puede causar la muerte de la madre. Entonces quieren salvar la vida, y ahí le están con eso, o sea, ahí tendría que haber una modificación. Pero la muerte en sí, para ambos, actualmente la ley reconoce que la muerte es para ambos. Correcto. O sea, porque si despenalizan, tendrían que cambiar el concepto, que para el feto ya no es una muerte, sino es como deshacerse de una enfermedad, deshacerse de algo que puede causar la muerte a la madre, o en este caso la malformación, ¿cierto?, que pudiera tener. Eso es lo que voy entendiendo de acuerdo a lo que lee en el artículo. Yo quiero mirar las escrituras donde se nos muestra que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, es decir, aquí es una lucha contra lo que es la muerte. La muerte que sabemos que no tiene nada que ver con este caso nada más, sino que la muerte entra al mundo por causa del pecado. Entonces, por lo tanto, si la muerte es por causa del pecado, entonces significa
que ambos entes están presentes todavía y están trabajando. Por eso que en Apocalipsis, cuando dice acerca de que estos tienen un mismo propósito, que es un asunto mundial. Por eso usted me está diciendo que es el único país en Latinoamérica y uno de los 5 últimos países en todo el mundo que no aprueban el aborto. Entonces la Escritura dice que este es un asunto de varios reyes, de organizaciones, ¿cierto?, que están peleando contra el Cordero. Y no olvidemos que cuando el Cordero vino al mundo, siendo un niño, también esta cosa fue con muerte, la muerte de muchos niños. Entonces, pareciera que la muerte de los inocentes significa un sacrificio muy, muy distinto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue siendo adulto. Entonces, por lo tanto, aunque nosotros sabemos que los abortos existen en Chile, no vamos a tapar con esto que no existe. No que no esté aprobado significa que acá en Chile es el único país latinoamericano que no esté ocasionando esta muerte. Lo que pasa es que hay que legislarla, hay que esté ojalá en la ley, y eso sería una victoria para el pecado y para lo que es la muerte, porque es el postrer enemigo. Es un enemigo que todavía está sin ser quitado, sin ser sacado. Así que porque nosotros hemos sido libertados de muchas cosas, pero aún todavía somos mortales, así que por eso es que es el postrer enemigo. Ahora, si estos tienen un mismo propósito de pelear contra el Cordero, eso es lo que nos llama la atención, pelear contra el Cordero. ¿Qué es lo que significa pelear contra el Cordero? Pelear contra el Cordero es pelear con aquel que vino a quitar el pecado del mundo. Y si vino a quitar el pecado del mundo, ahora tiene que haber una manera de cómo legalizar el pecado en este mundo. Entonces, si se legaliza el pecado, entonces la muerte tiene su historia. Entonces, legislándose con respecto al aborto, que tiene que ver con muerte, nosotros nunca nos saquemos eso de la cabeza, tiene que ver con muerte. Entonces, la muerte está trabajando en esta hora de tal manera de tener su éxito. Y su éxito está en que el pecado sea legalizado. Y si se legaliza el pecado, entonces es obvio que también se neutraliza, según ellos, para ellos mismos se neutraliza lo que hizo el Cordero de Dios. El testimonio de Dios es que todos los hombres son pecadores. Por eso viene Juan el Bautista predicando sobre el arrepentimiento, el Hijo de Dios también, y él apareció para quitar el pecado del mundo. Quitando el pecado del mundo, la muerte no se puede enseñorear de todo. Pero como puede ver, se está legalizando el pecado. Sin duda, cuando hablamos en el sentido y de la óptica espiritual, la vida y la muerte aquí cobran la importancia por la cual, si uno mirara en lo natural, uno podría estar luchando por la defensa de un niño que todavía no ha nacido, que es al que se le está atacando y que más adelante se le va a matar a mansalva. Pero sin duda esto sobrepasa más allá, porque es una defensa de la vida. La Escritura declara que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma, y entre ellas están las manos derramadoras de sangre, y está el paralelo también del mandamiento que dice no matarás. Claro, bueno, cuando dice no matarás se está refiriendo no cometerás asesinato, o sea, no asesinarás, o sea, es decir, no premedites, y cosas, porque la muerte igual, accidentalmente, y es posible que alguien en un accidente, cierto, le cause la muerte a otro. Aquí tiene que ver con la premeditación, con la muerte que ocasiona Caín a Abel, una planificación. Hay algo que nace del hombre irritado, enojado, que se ensaña contra su hermano, que trabaja o actúa a mansalva, apareciéndole, cierto, o engañándolo. Entonces lo lleva al campo, pero lo mata con engaño, lo lleva con engaño. Entonces ahí hay una muerte ocasionada por un asesino. Entonces lo mismo acá, el hecho de que se diga de la sangre inocente significa que hay gente que va o se está planificando. Uno podría decir abiertamente, si en este momento creo que la policía se enterara de que alguien está planificando el asesinato de alguien, actuarían con prontitud. Pues bien, le tenemos que dar un dato a la PDI,
que 120 diputados están planificando la muerte de muchos niños. Vida en el vientre. Uno de los últimos artículos que ha salido dice: vida y familia. Desde la fecundación hay un nuevo ser humano. Los más recientes descubrimientos científicos en materia de fecundación in vitro muestran que desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo existe ya un cuerpo con dotación genética humana, en el que están trazados ya sus ejes corporales que definen la ubicación de sus órganos vitales como ser humano. La embriología y académica de la Universidad de Navarra, Natalia López Moratala, explicó que gracias a la investigación de la reproducción in vitro se sabe que en las primeras 24 horas de la fecundación, cuando se puede saber si el óvulo fecundado cuenta con la información genética adecuada que permita el sano desarrollo de un ser humano o no. La investigadora de origen español explicó que la ciencia ha cambiado y ha avanzado mucho en los últimos 10 años, de tal manera que los científicos tenemos ahora más claro que la vida humana comienza junto con la fecundación en el momento de la concepción. Le transmito esto porque hay muchos defensores de estas leyes del aborto que cuando ya el niño tiene algunas semanas en el vientre fecundado, ahí hay aborto. Pero acá ahora la ciencia nos está diciendo con su científico de que la fecundación, de cuando llega el espermatozoide al óvulo, ya hay vida y ya genéticamente se empieza, incluso si uno sigue estudiando, empiezan a formarse los órganos, empieza a formarse la espalda, todos los órganos vitales de ese niño. Entonces, se está yendo contra una vida que realmente ya del espermatozoide, como nos cuenta que entre 500 millones de espermatozoides hay una lucha desenfrenada para llegar al óvulo de la madre, ya hay vida. En algún momento yo le escucho al pastor Medardo decir estas palabras: en un momento, si una niña es violada, el violador tiene una responsabilidad con Dios, pero el que se hace cargo de esa vida que está en ese vientre es Dios, y ahí la responsabilidad es con Dios. Claro, bueno, acá, según la científica, la que estudia esto, de acuerdo a la cita que usted da, ella comienza a ver la vida desde la concepción. Correcto. Usted me está mencionando que la vida viene ya el hecho del espermio, pero desde el punto de vista divino, o sea, de acuerdo a él, la vida viene desde la palabra, o sea, desde que está dada la orden, desde que está declarada la bendición, desde que Dios dijo multiplicaos, o sea, que se multiplicaran y llenaran la tierra, ya está la vida, o sea, es decir, es mucho antes. Así que aquí, por lo tanto, nosotros tampoco estamos peleando por los derechos para que alguien nazca, sino más bien del derecho que tiene la palabra, la libertad que debe tener para que los hijos vengan. Si nosotros miramos a Jesucristo conversando con Nicodemo, Él le habla: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Le habla a una persona existente y le habla de nacer. Entonces, por lo tanto, la palabra está hablando con toda entidad ya existente para que estos nazcan. Entonces, por lo tanto, cuando una persona nace del vientre de su madre, nace un cuerpo, nace esta estructura, esta casa de barro que nosotros conocemos. Pero el morador de ella, que es un espíritu, ese ya está creado. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, se destruye, ¿cierto?, una casa en la cual no pudo habitar, ¿ya?, aquel que ya fue creado por Dios. Así que no pudo venir a la vida, no pudo nacer del vientre de su madre, porque lo abortaron, porque lo truncaron, porque se opusieron a que naciera, pero le quitaron la oportunidad, la posibilidad de que ese espíritu interior de cada hombre, que ya fue creado, que ya estaba esperando su casa, digamos, para saltar a la vida,
se la quitaron. Entonces aquí creo que nosotros tenemos que entender que no estamos por una defensa del derecho de una criatura inocente, como de pronto ante eso nos podemos conmover y estamos usando la parte sentimental, pero ¿cuál es la verdad? ¿Hasta qué punto nosotros estamos muy ligados a Dios para entenderlo, conocerlo? Así que lo que se está haciendo, se está matando y destruyendo lo que Dios ha creado, lo que ya está creado, lo que la palabra ya dijo. Ya estamos, nosotros existíamos mucho antes en la palabra de Dios, y por lo tanto si alguien nos hubiese abortado, si alguien hubiese interrumpido, ¿cierto?, no tan solo nuestra formación, sino también el llegar a nacer, se habría hecho pedazo una visión, se destruye un propósito, y ese propósito no es del que nace. Yo no vengo con propósitos propios a la vida, sino el propósito por el cual he venido a la vida es el propósito de Dios, y por lo tanto aquí se está peleando contra Dios. Así que la ciencia, si ha descubierto esto, que desde la concepción ya es la vida, ellos debieran de pelear frente al Parlamento con estas verdades, con esto que ellos han descubierto. No es la verdad, sino solamente han descubierto el proceso, pero la verdad es esta, que nosotros somos antes de la concepción, mucho antes. Entonces por lo tanto esto es pelear contra el Cordero. Aquí, de todas las formas posibles donde pueda legalizarse el pecado, es una lucha contra el Cordero, porque el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? De venir a quitar el pecado de un mundo que todavía no era mundo. Entonces, por lo tanto, desde la concepción divina viene desde mucho antes. Nosotros ya estábamos contabilizados, nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, por lo tanto, aquí ya no es responder ante el asesinato de un inocente, porque ¿qué va a pasar más adelante si nosotros aceptáramos aquello? Y si la ley llegara a legalizar todo esto, significa que quedaríamos con que la vida es cuando éste nace, y todo lo que se destruye dentro del vientre no lo es, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Y las futuras generaciones, ¿qué van a ir entendiendo? Entonces, si ellos, las futuras generaciones, entienden de que el feto todavía no es una vida, de que no importa cuál sea, si son 8 meses, aún hasta los 9 meses, se interrumpe la vida, solamente se interrumpió lo que no existía, lo que no era vida. Entonces, porque le van a cambiar el concepto, pero nosotros tenemos que declarar la verdad divina, no lo que la ciencia vaya descubriendo, o porque ahí también nos van a decir la vida comienza desde aquí. La ciencia no está en este momento confesando que Dios es el creador. Así que por lo tanto no es a lo que yo pudiera, porque no estoy buscando evidencia de la existencia de Dios, no estoy buscando la evidencia de esa vida cuando parte, porque para mí, de acuerdo al punto que nos declara la palabra, la vida comienza desde que la palabra habló. La mirada maestra, la mirada de la Biblia, la tenemos a través de usted en esta hora. Pero hay muchos defensores de la vida, hay muchos defensores de que esos niños nazcan. La estadística asegura que en Chile registra la tasa de aborto más alta de América Latina, hasta llegar a 40.000 abortos al año, pese a que esta práctica está prohibida. Es una cantidad informada, pero las cifras negras hablan de 160.000 niños que se abortan en este país. Si este país llega a legislar, hay dos conflictos. El conflicto primero es con Dios, como usted nos está enmarcando por la mirada divina, que es antes de la concepción, sino que es cuando Dios ya declaró la palabra. Y en esa mirada hay un juicio, porque se transgrede a Dios y hay un juicio. Y en el otro camino es la vida que se está cada día quitando en la nación y en el mundo. Si tenemos 40.000 informados, pero las cifras negras dicen que hay 160.000, esto va a ir en aumento. Y es una pincelada de lo que podría venir mañana, porque hoy es el aborto terapéutico.
pero mañana ya no va a ser el aborto terapéutico, porque todo empieza de algo muy pequeñito. Entonces, la realidad, pastor, aquí hay ministros, hay una iglesia que no se está mirando, hay un mundo que no tiene el conocimiento que usted y que la iglesia tiene, y por un camino defiende la vida. Pero usted nos lleva a otro plano, al plano de la divinidad, al plano de Dios, a la defensa de la palabra. La iglesia en este momento está en las condiciones preparada para dar esta lucha. ¿Es una lucha perdida? Es que no. Esto aquí no hay pérdida, Dios no pierde a nadie. Pero me refiero, porque la Escritura dice que será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y estas cosas de una u otra manera van a ir ocurriendo, van a irse dando. Por eso miremoslo, a ver, miremos Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos fueron salvos? El hecho de que haya sido salvo solamente Lot y sus 2 hijas, ¿fue una derrota? ¿Ganó la muerte frente a la vida? Entonces, nosotros aquí no podemos mirarlo desde el punto de vista de que son 160.000 abortos, y aunque sea 1 millón. La vida, si la quieren defender, no la tienen que defender porque son muchos los que están muriendo. Porque Dios hizo algo allí de salvar a un solo hombre y 2 hijas. Entonces, por lo tanto, para Dios, la muerte de uno solo, aunque esa fuese la estadística de nuestra nación, con aprobación del aborto o sin la aprobación, con el aborto penalizado o despenalizando el aborto, si la estadística dijera que en Chile 1 al año es abortado, es aborto, hay asesinato. Entonces aquí no sensibilicemos con la gente por las cifras, y eso es lo que está haciendo la gente, los defensores de la vida, por medio de los derechos humanos, aunque no todos, los mismos que pelean, por ejemplo, por los desaparecidos en los tiempos de la dictadura militar. Ellos pelean, no han dejado, son bien cargantes en su lucha, y hay recursos que seguramente se reúnen para esta defensa de los derechos humanos, pero para esta gente que pelea, pareciera que los niños en el vientre de una madre no tienen derecho, y entonces hay una inconsecuencia. Claro, ahí ve uno que en realidad la democracia no es para todo, solamente para algunos. ¿Por qué no dejan nacer al niño y que crezca y que después opine, después piense, preguntarle a él qué hubiese pasado si te hubiesen abortado? Entonces, es bien compleja para ellos, pero nosotros ahora, que es lo que nos toca a nosotros predicar, porque yo lo veo de esta manera. Si hay alguno que ha sido abortado en el vientre de su madre, como lo anheló incluso el propio Job, haber sido abortivo, el vientre de su madre haber sido su sepultura, como dice Jeremías, ambos, por ejemplo, que mejor no hubiesen nacido, ¿cierto? Pero Dios no los pierde. En ningún momento los que están escritos en el libro de la vida. Esto es como lo que sucede con la muerte del Señor Jesucristo. La muerte tenía que ocurrir, tenían que matarlo. Si no, no habría habido salvación para nosotros. Pero a la vez hay gente que es culpable de su muerte. Es lo mismo acá. No se va a perder ninguno, pero tampoco va a pasar por inocente el culpable de aquella muerte. Así que eso es lo que predicamos, y tampoco no nos dejamos mover. Vuelvo a insistir, si no nos vamos convirtiendo en insensibles. Hasta la iglesia se está convirtiendo en insensible, porque se admira o se preocupa o actúa o quiere luchar por la cantidad enorme de niños que son abortados. O sea, porque la cifra es grande, recién nos vamos a mover a misericordia. No, por uno. Dios, mire, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y cuando intercede, en su intercesión llega hasta los 10 justos. Si hubieran 10 justos, y Dios dice por amor a esos justos. Sin embargo, la intercesión se terminó. Más allá no fue Abraham, no dijo 5 justos, 2 justos, sino solamente 10, hasta esa cifra. Sin embargo, Dios envía a sus ángeles y retiran al único justo, a esa alma que afligía su alma, o sea, a ese hombre que afligía su alma justa, por la conducta en este caso
de los hombres en aquellos días. Y Dios salva a un justo. Entonces, Dios no se va por las cifras, no se dejó llevar porque son 50, porque son miles los inocentes que van a morir, sino Dios vela por el único justo, y que esa justicia de un hombre salvó a 2 hijas. ¿Ves? Es como Noé, él era el justo, y esa justicia de él, el ser justo, salva a otras 7 personas. Eso es lo que nosotros observamos. Entonces, por lo tanto, no nos dejemos mover por las cifras, sino que veamos hasta qué punto vela Dios y dónde ve, ¿cierto?, ese acto de justicia, y que a Dios en este momento no le duele que sean 160.000. A Dios le duele que sea uno solo. Porque así comenzó el primer asesinato, uno solo. Llama la atención que hoy tengamos que defender la verdad, se tenga que defender la vida, se tenga que defender por la insinceridad, por todo lo que se ha estado dando. Claro, y de pronto, mire, nosotros vivimos en un país, como usted me dice, que no está aprobado el aborto, pero sin embargo hay 160.000. Es como alguien me dijo, Chile está más corrupto. Yo le dije, no, Chile está más destapado. La corrupción siempre ha existido. Lo que pasa es que vivimos en un país hipócrita. La gente quiere destaparse. El aborto existe. Siempre ha sido real, siempre ha existido en nuestra nación. Siempre ha habido total insensibilidad e indolencia de muchos en esta nación. Nosotros fuimos parte de ellos cuando no estábamos convertidos, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin Dios. También éramos totalmente insensibles y preocupados de nosotros mismos. Pero ahora estamos convertidos a Dios y tenemos que tener el sentir que hay en Dios con respecto a esto, de la verdad, la palabra, qué es lo que vino. Aquí se define esta cosa de que el ladrón no vino a otra cosa más que a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Entonces, por lo tanto, la muerte no es un asunto como que ahí se termina nada más, sino que hay una destrucción. Entonces observemos, primero se hurta. ¿Qué es lo que se hurtó? ¿Qué se hurtó del hombre? Porque aquí Cristo viene a dar vida y vida en abundancia, y en ningún momento habla de 3 puntos. Como cuando habla, sí, del enemigo, habla de 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Nosotros estamos observando solamente en el aborto, y estamos con la vista muy corta, y vemos en el aborto solamente un inocente que está siendo asesinado. Pero también se destruye una generación que iba a venir a través de ese inocente. O sea, hay una destrucción. Hay mucha destrucción cuando se mata a alguien. Se destruye un futuro, lo que iba a ser, todo lo que... Ahora, Dios está salvando aquellas cosas cuando no ha permitido que se aborte, o cuando nosotros saltamos la vida y estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y esto no está destruido y la palabra sigue corriendo gracias a que no pudieron destruir. Pero el enemigo primero hurta, se mete en las conciencias, por eso se convierten en insensibles, por eso que no aman la vida y muchas cosas, porque es lo primero que hizo, fue hurtar. Luego lo que es matar. La muerte ya debiera ser el final. Si mata, se terminó. Pero pasa lo siguiente, dice, y a destruir. Aquí hay una destrucción y vemos nosotros cómo está siendo destruida una sociedad. Se aprueba el aborto, se va a llevar a todas las conciencias de los seres humanos a que algún día encuentren que estuvo bueno, y todos van a tener, hasta en los colegios, en la educación, porque esta cosa tiene que llegar a los colegios y se tiene que enseñar a las futuras generaciones acerca de qué es lo que es el aborto, y los van a mentalizar de tal manera. ¿Y qué se destruyó? Se destruyó la conciencia de muchas generaciones futuras, que incluso los van a alejar mucho más de Dios. Y el que va a estar a futuro otra vez, como en otros casos, en el que va a estar en el sillón de los acusados, es Dios otra vez. Porque si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas? Siempre es el que termina allí. Entonces, ¿qué es lo que se está destruyendo? ¿Contra quién pelea la muerte? Porque es el postrer enemigo, y no es enemigo de nosotros, sino enemigo de Dios. Cuando usted nos lleva a eso de enemigo de Dios, no podemos dejar de observar 2 situaciones. Una, el niño que está siendo matado, abortado, que sin duda tiene efectos
colaterales, coletazos. Por ejemplo, las madres que abortan demuestran que nunca vuelven a ser las mismas de antes de haber sido embarazadas, producto que quedan con traumas, quedan con conflictos. Yo recuerdo en una oportunidad se me acercó alguien que había abortado en la consejería y la marcó profundamente. Entonces las marcas, como usted dice, el hoy marca el mañana a las próximas generaciones, pero no tan solo a las próximas generaciones, sino que también a la madre. Y Dios está viendo esa realidad, cómo el niño no se puede defender, cómo el inocente no se puede defender de las manos del asesino profesional, de la partera, y los juicios de Dios. Como pueblo de Dios, como ministro de la iglesia, pastor, el consejo a la defensa de Dios, de la verdad, de la palabra. Es como cuando Josué está en el campo de batalla y se va a enfrentar con el ejército extranjero y ve Josué un varón con la espada desenvainada y va donde él y le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Y él dice: no, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces, la defensa, aquí hay iglesia mirando, ¿no? Aquí hay ministro de Dios. La defensa frente a la palabra, a los valores de la vida, para evitar los juicios de Dios. Nos jactamos, los políticos se jactan y lo dicen con ironía: somos uno de los 5 países que vergonzosamente no ha legislado el aborto. Pero por otro lado es Dios guardando esta nación, es Dios guardando este país, que de otra manera tiene una palabra profética también de nuestros ministros de la antigüedad. Claro. Bueno, hay hartas cosas que dijo ahí y yo no quisiera irme por ese lado sensitivo del humanismo, acerca de los traumas que puede tener una mujer si aborta. Para mí no son traumas, para mí son las consecuencias de lo que se ha hecho. Hay muchas cosas que son con consecuencias y por lo tanto esas consecuencias producto de que la persona desoyó, no escuchó, no estuvo atenta a lo que se les predicó, no estuvo atenta a su propia conciencia que le dictaminó cosas y por eso que quedan en eso. Entonces vienen esos traumas, son las consecuencias del pecado, las consecuencias, las secuelas. Porque si no nos vamos a sensibilizar en muchas otras cosas. También podríamos decir las consecuencias del que asesinó. Pero eso no le quita la culpabilidad. Ahora, remontémonos al Edén. Tenemos 2 personajes, Adán y Eva. Pero hay un tercer personaje que es el que maliciosamente actúa y seduce, engaña, hace caer a estos 2, sobre todo a Eva, y estos pecan, y estos terminan siendo expulsados. Dios dialoga con Adán, Dios dialoga con Eva. Ambos responden de acuerdo a lo que alcanzan a entender, pero estos no dimensionan la maldad. Adán y Eva son, porque aquí cuando hablamos de inocencia, ese inocente, nosotros decimos, no, el inocente, pero ese inocente no logra percibir, conocer y magnificar o ver lo que es capaz de hacer la maldad. El inocente solamente se da cuenta de lo que pierde, pero no dimensiona las cosas hacia futuro y lo que hace la maldad. Entonces Adán y Eva no logran ver lo que significa la muerte, lo que significa lo que han hecho. Entonces Dios dialoga con ellos y ellos se excusan sin darse cuenta que sus justificaciones le llevan a declarar que ignoran acerca de la maldad que se ha introducido en el mundo, o el pecado que se ha introducido en el mundo. Dios los expulsa del Edén. Sin embargo, cuando Dios se acerca a la serpiente, no dialoga con ella. No hay un diálogo, sino que la condena. Hay un juicio. Exactamente, condena a la serpiente. Entonces, cuando veo aquello, me recuerdo a las palabras que declara Dios delante de Moisés, diciendo que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la maldad, el pecado, la rebelión, ¿cierto? Pero que
no tiene por inocente al culpable. Y aquí entendemos lo mismo, que aquí no puede pasar por inocente el que es culpable. Sea la madre que decidió abortar, el esposo que viene a ser el padre del niño y las entidades que actuaron con esto, médicos, profesionales. Aquí hay un culpable en todo esto. Y para Dios ese es culpable. Para Él no hay en ningún momento oportunidad para socorrerlo, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Para Él es culpable. Los otros están en el pecado, pero de esa acción errónea y que aún todavía tiene conciencia. El médico que va a propinar o va a hacer o realizar el aborto, ese tipo va a quedar sin su conciencia herida durante toda su existencia. La madre es la que queda con secuelas. ¿Ves? Entonces hay distintos tipos de personas que por qué el que realiza el asesinato no queda con remordimientos por último, pero sí la madre. Entonces aquí vinémoslo desde el punto de la palabra de Dios que nos menciona, por algo habla de arrepentimiento. Así que yo al menos como ministro no voy a estar aquí sensibilizándome ante una madre que queda aquello, porque si no le quito cierta culpabilidad. Es culpable, también es pecadora y tiene que ser llamada al arrepentimiento. ¿Ves? Y no que nos vamos a quedar aquí como entendiéndola y después su sufrimiento y vamos a llorar juntamente con su sufrimiento y no le vamos a decir, no, pues si lo que estás sufriendo es las consecuencias de tu determinación, lo que tú determinaste, estuviste de acuerdo con esto. Y si aquí hay personas que están legislando porque la gente lo está pidiendo. Aquí no podemos decir, oye, los diputados son malvados, son tipos que son malos, que están legislando para el infierno y están juntamente con el diablo haciendo todas estas cosas. No podemos ver al poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tipos malvados que nos están dirigiendo, en otra cosa, nos están gobernando los mismos diablos aquí. No, es una cuestión donde ellos quieren darle una solución al clamor de la gente. Son los puentes por la demanda. Porque hay una demanda. Porque si hay 160.000 abortos, a pesar que no está, en este caso, cierto, despenalizado, no es legal, 160.000 abortos, más todos los que no se han podido hacer. Estos están legislando no por los que ya abortaron, estos están legislando por los que quieren abortar. Entonces puede que hayan unos 200.000 más y son 360.000 abortos, unos 160.000 ejecutados y los otros que estuvieron en la premeditación, que estuvieron en la mente, estuvieron en la posibilidad. Entonces, por lo tanto, hay juicios que son personales, porque las personas que, llámese el médico que aborta, llámese la partera, llámese la madre que fue inducida por alguna situación, pero que en su plano de conciencia sabe que está cometiendo una falta, una transgresión a la vida, porque es un ser humano. Es como alguien dijo, inclusive después del discurso del 21 de mayo, el expresidente don Sebastián Piñera da una información a través del internet y dice, tiene más valor, se cuidan más a los animales que a los niños. Y los políticos dijeron, no hagamos caricatura de esto, porque es la demanda de lo que está pidiendo la gente, por eso hay que llegar con una ayuda a eso. Hay juicios personales, pero ya cuando se legisla, pastor, paralelo a que sean los órganos, como ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, que sean los que lleven esta ley, impulsados por la gente, hay juicios personales, ya sea del médico, de la madre, del padre, de quien haya provocado eso. Pero ya cuando pasamos a un plano de gobierno, ya es la nación que queda bajo un juicio de Dios, ¿cierto? ¿Es así o no? Queda bajo un juicio de Dios. Pero también tenemos que tener la mirada, como pueblo de Dios, como hombres de Dios. Hay gente que en este momento puede estarnos mirando y que hayan abortado y que hayan matado a un chico, a un niño. Y sin duda es una realidad muy triste.
y la conciencia no fue respetada, la vida no fue respetada. Pero también tenemos que llegar con un mensaje a ellos. Mire, el hijo pródigo, como así es conocido en la Biblia, dice dos cosas. He pecado contra el cielo y contra ti. Y lamentablemente en esta misma temática que se está tocando en muchos puntos del mundo en este caso, están hablando solamente que hemos pecado contra ti. Nos está hablando de que hemos pecado contra el cielo. Y hasta nosotros le estamos borrando esa parte, hemos pecado contra el cielo. Nos estamos sensibilizando más por la vida que sensibilizándonos por la voluntad de Dios. Cristo en el Getsemaní está luchando por la voluntad de Dios, porque se haga su voluntad. Él mismo enseña en la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dando a entender el cielo es el que interviene en todo esto, el que tiene el control de todo esto. Santificado sea tu nombre, ningún otro nombre, el de Él, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino, dando a entender no está, venga tu reino. Luego dice, hágase tu voluntad, eso, hágase tu voluntad. Y luego cuando este joven nazareno, cierto, conocido así, llega después ya al momento de su sacrificio en el Getsemaní, cuando ya sabe que ha llegado la hora, cuando va a ser sacrificado, va a ser asesinado, pero él sabe que también nadie le puede quitar la vida, sino que él la pone. Y entonces él dice, pasa de mí esta copa, pero luego dice, no se haga mi voluntad. Él está mostrando, por eso que si hubiese muerto cuando era un niño, no habría estado la voluntad de él involucrada. Pero ahora que es adulto, dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Muchos dicen que allí se convirtió en un cobarde, que estaba acobardado, que tenía miedo a la muerte, y sin embargo, nosotros vemos que estaba defendiendo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, porque él sabe que está escrita desde antes de la fundación del mundo. Es un cordero destinado para morir, en nuestro favor, para quitar el pecado del mundo, para salvarnos, para perdonarnos. Y está defendiendo esa voluntad. Hágase tu voluntad. Nosotros igual, en esto, no es por una defensa de la vida, sino en defensa de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios en el momento en que hubo una concepción, voluntad de Dios. No fue voluntad de Dios la fornicación, no fue la voluntad de Dios la violación, no fue la voluntad de Dios el adulterio. Porque aquí esta cosa no se trata solamente de violación. Aquí va a llegar el momento en que el adulterio, aprobándose la ley del aborto, el adulterio va a tener su apoyo. Porque muchos adulterios salen a la luz por los embarazos. Entonces, por lo tanto, los adúlteros van a tener cómo esconder su pecado. Y esto no van a vivir traumas, sino que van a vivir un descanso. La madre, por adúltera, para que no sea sorprendida, se va a ir a realizar un aborto y aquí no ha pasado nada. Y nadie la va a encontrar llorando, ni su propio marido la va a encontrar afligida, porque al contrario, como que se salvó. Entonces, por lo tanto, va a traer una cierta paz y tranquilidad. Si esta cosa no es, esto es para los sentimentales, no más de que algunas madres quedan así. No quedan todas así. No quedan todas así. Por lo tanto, aquí no se trata de sensibilizar con la gente, no, sino que la gente se convierta y sepa que aquí las cosas de Dios deben hacerse a la manera de Dios. Y todos nosotros somos parte de su creación. Dios demanda, porque si no, vamos a irnos por la defensa de la vida y el que no cree en Dios no le interesa. No, aquí nosotros decimos en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, lo que Dios ha creado y se están yendo en contra de esa voluntad de Dios preciosa. La vida vino a la hora en que Él habló. Las tinieblas están espesas y las leyes van cada día en una dirección a favor del pecado, a favor de todo lo que se pueda corromper y para allá va esta nación. Esta nación va para allá, como todas las otras naciones que han tomado esta iniciativa. Y tenemos muchas leyes
que están descansando y otras que van a tomar iniciativa, como usted recién decía, lo del adulterio. Una cosa va llevando a lo otro. La defensa de la Iglesia en el área de conjunto frente a esto no es bajo la unión de otro alero, sino que es defender la palabra. Claro, es que, mire, otra vez, a ver, sí, pues es eso, defensa de la verdad, de la palabra. Conoceréis la verdad os hará libre. Eso es lo que me muestra la Escritura. No que abriré mis ojos ante la realidad de lo que está pasando en el mundo y voy a anhelar de buscar una forma de apartarme, de luchar, de no estar a favor de la muerte, sino de la vida. No. Conoceréis la verdad os hará libre. Ahora, en esta obsesión por querer luchar en favor de la vida, no quiero decir con esto que los que defienden la vida, porque hay gente que no es creyente, gente que pertenece a ciertas agrupaciones y está en defensa de la vida, pero nosotros los que conocemos la verdad, a ello me estoy dirigiendo, los que conocemos a Dios y a Cristo, que no tengamos, digamos, esto de irnos deslizando y apartándonos de la verdad misma, porque si es así, por ir en defensa de la vida, vamos a terminar aliándonos con los que no tenemos que aliarnos. Vamos a ir uniéndonos con los que no tenemos que unirnos. Por ejemplo, que si aquí empezamos ya a dejar de ser evangélico protestante y nos vamos a convertir solamente en cristianos. Entonces, en el cristianismo la cosa es mucho más amplia, y ahí está la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no tiene la moral, no tiene la fuerza, no tiene el poder, no representa a Dios. La Iglesia Católica se representa a sí misma, habla en nombre de la Iglesia, no habla en nombre de Dios. Así que, por lo tanto, y si se va a acercar a una cierta divinidad, lo va a hacer justamente por los caminos equivocados, como María, por ejemplo, porque ellos son marianos, ellos no son cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mismos han obligado a muchas monjas que están bajo su cuidado o bajo su mando, las han obligado a abortar. ¿Cómo puede ser que están en contra del aborto, aunque sea por violación, y por qué sí mandan a las monjas a abortar cuando fue por abusos de los curas, misioneros, por gente de ellos mismos? Han encontrado cuántos fetos con respecto a los asuntos abortivos en conventos. Entonces, esas cosas no las sacan a la luz. Y la Iglesia debe tener el cuidado, porque estamos frente a un mundo totalmente hipócrita. Y que no se estén escondiendo detrás de un nombre o de una religiosidad, como si ellos no hubiesen tenido tales prácticas. Entonces, si ellos no son capaces de detener los abortos dentro de sus propias filas, sabiendo que allí no hay matrimonio, que los curas no se pueden casar, que las monjas también, pero por cómo estas terminan embarazadas y las obligan a abortar. ¿Para tapar qué? Entonces, por lo tanto, aquí es una cuestión hipócrita, una falta de moral, una falta de poder, de autoridad, y aquí la Iglesia, cuando tiene que actuar, si quiere ir en defensa, tiene que hacerlo de la única manera como se nos ha mostrado por la palabra de Dios. Lo dice el Antiguo Testamento, y lo dice, y algunos lo dicen de una forma y otros de otra forma. Algunos dicen no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, dicen otros, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Pero ¿qué es lo que dice después el Nuevo Testamento? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y eso es lo que nosotros somos, testigos, y tenemos que seguir testificando acerca que la vida no está en el niño que está en el vientre, la vida está en Cristo, la vida está en Él, y por lo tanto tenemos que creer en Él, y eso es lo que tenemos que defender. Y Cristo nos enseña que Él está ejecutando lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que destinó al Cordero desde antes de la fundación del mundo para salvar a los que aún todavía no nacían. Entonces Dios está de parte de la vida desde antes que nosotros fuésemos formados, desde antes que naciera el primer hombre. Así que por lo tanto queremos acercarnos cada vez mucho más, así, pero de una manera muy, muy profunda, a la verdad. Y no aquí, no es que haya dicho el Señor, y recibiréis poder cuando sean ustedes unos 2000. Y si recibiréis poder cuando ustedes tengan el control en la democracia. No dice, y tendréis poder cuando seáis 100 millones de personas
en el mundo. No, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y si quedara el último de los testigos aquí sobre la faz de la tierra y está lleno de poder, y aunque fuera uno solo, el poder existe. El poder de la palabra, el poder del testimonio, donde no tenemos que dejar de hablar, de predicar y de invitar al arrepentimiento, porque eso es lo que nos dice el Maestro. Y predicaremos tanto el arrepentimiento como el perdón de pecados en su nombre. ¿Hasta qué punto, como pueblo, como iglesia, debemos llegar en la defensa, en este caso, de lo que hoy estamos hablando, el aborto? Y lo llamo al plano interno de la iglesia y al plano público de la iglesia. Bueno, si tuviéramos que decir hasta qué punto, hasta qué extremo, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias debo ser testigo. Testigo. Porque no tan solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es el trabajo que tenemos que hacer, que seguir haciéndolo, y que no estoy yo puesto aquí, aunque tal vez algunos van a tener que pasar mucho rato escuchando una y otra vez lo que estoy diciendo para poder llegar a este entendimiento, que no estoy puesto aquí para estar en defensa de la vida de una criatura, sino en defensa de la palabra de aquel que formó esa criatura. Dios formó esa criatura desde la concepción y por lo tanto ahí está la obra de Dios y ahí se está destruyendo una obra de Dios. La madre olvidó de salvar la obra que ella misma hizo junto a su marido o junto a otro, y son irresponsables y no defienden esa obra. Son capaces de defender cualquier otra obra. Un cuadro de un pintor famoso lo van a defender de una manera. Lo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un grupo de élite que tuvo que trabajar en la Segunda Guerra Mundial, soldados que fueron comisionados con una sola misión: salvar las esculturas, salvar las pinturas, salvar el arte, salvar los libros. Ellos no salieron a salvar vidas. Ellos no salieron a salvar no importa que vieran que otro iba a ser muerto, no les interesaba. Ellos lo único que estaban buscando el salvar las esculturas, el salvar aquellas obras. Pues bien. Para que no se perdiera la historia. Correcto. Y Dios está salvando su obra. Nosotros somos su obra, el ser humano es su obra, y Dios los ama a todos. Por algo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por todos murió Cristo. Ahora, la salvación es para los que creen. Pastor, nos quedan 5 minutos para ir finalizando este tema. Preguntas al corazón de la palabra. Hay señoritas, hay madres que en algún momento pueden quedar embarazadas y en algún momento van a ser persuadidas para abortar. El mensaje para ellas. Bueno, es lamentable que para que eso suceda significa que están extraviadas desde mucho antes de que estas cosas acontezcan. Nadie le ha llamado, y aquí por ejemplo tenemos a muchos ministros en defensa de la vida según ellos, pero pasa lo siguiente, que nunca han quitado el pololeo dentro de las iglesias. Así que por lo tanto, habiendo pololeo dentro de las iglesias, ya están dejando jugar a la juventud con lo que no son capaces de ser responsables. Aquí en nuestro país, por eso es que la gente se casa a muy temprana edad. 17, 18 años tienen las niñas, y por eso también tenemos terribles fracasos matrimoniales a futuro. ¿Y eso por qué? Porque les permitieron adelantarse. Y estos vienen ya pololeando de los 11 años. Entonces, y los pastores no son capaces de detener esto. Y capaz que ellos también hayan pasado por todo lo que es este asunto del pololeo. Entonces aquí no hay una defensa real de lo que es la verdad, sino que realmente de lo que nos conviene nada más. Así que si quieren evitar el embarazo fuera del matrimonio, tienen que evitar el pololeo. Enseñarles acerca del pacto, que el matrimonio es un pacto. El matrimonio no es una institución de la iglesia, es un pacto y una alianza que comenzó cuando todavía no había iglesia, y comenzó con dos, cuando un hombre por la palabra tomó a su mujer. Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Cristo después se remonta a ese principio del que los creó, cuando habla acerca del divorcio,
y se mete allí para decir, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Se remontó al principio y no se remontó a las leyes. Cuando las leyes aparecieron fue por causa de la transgresión y la ley ordenó las cosas. Cristo se fue mucho antes de la ley para hablar acerca de aquel que los creó, los formó. Así también es necesario remontar a todos estos hacia el pacto que se hizo al principio, que el matrimonio es un pacto, que lo dice Malaquía, no seas desleal con la mujer de tu juventud. La compañera, habla de su compañera, habla acerca de la mujer de tu pacto, o sea, de la alianza, con quien hiciste alianza. Hoy día todo es un ritual, pero en realidad a todos hay que enseñarles acerca del pacto, que amen ese pacto, que amen esa alianza, que esperen con paciencia, como a la iglesia también se le dejó esperando por su esposo, y no, Cristo no vino a jugar con la iglesia. Aprendamos de él que él y la iglesia muestran el gran misterio que está escondido en el matrimonio, así que por lo tanto es lo que hay que enseñarle a los demás. Que así como Cristo va a venir por su esposa y ella se guardó con la lámpara encendida, así también tiene que hacerlo cada señorita, esperando a su marido, aunque éste se cabecee y se quede dormida, ya va a haber una voz que la va a despertar. Bueno, queremos ya ir finalizando. Ustedes conocen al pastor Medardo a través de la señal de la televisión. Él también tiene programas en la radio, que seguramente en una hora es imposible poder apuntar a todos los detalles que se nos quedan que preguntar y las respuestas que pueda dar el pastor, y que seguramente a través de la radioemisora en algún momento se las puede dar. Terminar diciéndoles y a la vez invitándoles a los próximos programas. Seguramente pondremos en la palestra el tema de la homosexualidad y otros temas, así que los queremos invitar. Y terminar diciéndole que la vida es dada por Dios. Por lo tanto, quienes transgredan la vida es un problema no consigo mismo, sino con Dios. Amados y amadas, que Dios les bendiga, Padre Señor. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví. Aleluya, gózate en Dios, porque la casa de